Desde el pedazo de oro más costoso del mundo hasta la estructura que más pérdidas millonarias genera, este lugar tiene un récord para todo. Edificios ridículamente altos, piscinas absurdamente profundas, tú nómbralo, seguramente aquí lo vas a encontrar. No por nada dicen que Dubái es la ciudad de los récords mundiales. Salam aleikum, habibi. Nos encontramos en Dubái. Olo Borgo, años sin venir a esta ciudad desde que tuve aquella experiencia muy mala en la que fui estafado por unos brothers por supuestamente rayar un auto muy caro. Y miren que es grato estar de vuelta, una muy linda ciudad, preciosa, linda, se aprecia la visita. Y en este video quiero que visitemos algunos récords mundiales que tiene Dubái. No sé si ustedes sabían, pero Dubái es la segunda ciudad en el mundo con más récords mundiales. Debido a que su crecimiento económico realmente tiene apenas unas 3 décadas, han sabido atraer a visitantes de todas partes del mundo por medio de récords. Tienen el edificio más alto del mundo, tienen el centro comercial más grande del mundo, tienen la piscina más profunda del mundo. Algunos de sus récords sinceramente sí son muy pero muy impresionantes, otros más son muy forzados. Hello boss, how are you? You are doing good? Oh, not allowed to film here. Okay. Thank you, boss. Thank you. Al parecer también el récord de los policías más apretados del mundo tienen aquí. Miren que eso es algo que no extrañaba de Dubái. Se me olvidaba que aquí grabar en las calles no se puede, es muy difícil. Básicamente lo que pasa es que tienen aquí unas leyes muy estrictas en torno a la privacidad de las personas. Y más allá de eso también tienen leyes muy estrictas sobre cómo debe presentarse el territorio. Por ejemplo, si tú estás aquí levantando contenido en la calle y grabas algo que el gobierno podría interpretar como ofensivo o que está haciendo ver mal al país, sí que podrían sancionarte, incluso tomar acciones legales serias contra ti. Para un youtuber como yo, eso vaya que no cuaja. Pero bueno, les cuento aquí en la seguridad del vehículo. En el video de hoy quiero que visitemos récords mundiales. Como les contaba, en Dubái hay récords mundiales de todo. Algunos sí que son muy impresionantes, otros sinceramente parecen ser muy forzados. Pero bueno, busquemos otro lugar donde tal vez no haya mucho policía ahí que nos vaya a partir las pelotas. Y nada, a disfrutar el día, a aprovechar. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Dubái, así que diré yala. Ok, ya encontré un punto desde donde se ven bien. Ojalá no llegue un policía ahorita. Vamos a darle rapidito. Pues bueno, primer récord mundial. La rueda de la fortuna más grande del mundo. Ain Dubai, así se llama, Ain Dubai, tiene una altura de 250 metros. Olo Borgo, bastante impresionante. 3 veces lo que es la rueda de la fortuna de Puebla, por ejemplo. La Ciudad de México, de la que yo soy, que se llama Puebla, tiene una rueda muy bonita, muy grande, la verdad muy impresionante. Pues esta es 3 veces más alta. Se inauguró en el año de 2021, pero desafortunadamente no funciona. Muchos incluso la han definido como un gran fail millonario que hasta la fecha sigue generando millones y millones de gastos cada semana porque lleva en mantenimiento, entre comillas, más de un año. A la fecha en que estoy visitando ya están caminando los carritos, ya está medio funcionando, pero todavía no te puedes subir. Así que pregunté si se podía y tal, y no, todavía no se puede. Entonces podríamos decir que sí, es un récord mundial, está muy chido, pero hasta la fecha sigue sin funcionar. Y es que realmente Dubái es una ciudad que invierte muchísimo en esta cuestión de los récords mundiales y tal para atraer a gente. Como les intentaba comentar hace ratito, es una ciudad en la cual el crecimiento económico, realmente el boom grande, empezó hace apenas unos 30 años. Entonces, para atraer a visitantes, inversionistas de todo el mundo, tienen que hacer este tipo de prensa internacional, pero que desafortunadamente no siempre resulta tan bien como esperaban y pueden generar pérdidas constantes millonarias, tal como es actualmente el caso de Ain Dubai. Siguiente récord que tengo que enseñarles un poquito desde un punto no muy favorable aquí junto a la grúa, pero para que no llegue la policía a sacarme. A mis espaldas está Aquafun, el parque más grande, escúchenme bien, está complicado, el parque flotante sobre inflables más grande del mundo. Forzadón, ¿no? La verdad, un poco forzadón ese récord, pero igualmente muy impresionante. Con más de 42,400 metros cuadrados de superficie,
se lleva este inusual récord mundial. Y es básicamente eso, ¿no? Un parque para pues meterte ahí a nadar en el mar, saltas de un lado a otro, toboganes, resbaladillas, mucha diversión. Incluso ofrecen el servicio, si tienes el suficiente dinero, de escribir con las resbaladillas e inflables lo que tú quieras para que el mensaje se vea desde el cielo. Por ejemplo, si vas a proponer matrimonio y tienes mucho presupuesto, pues te rentas un helicóptero y pides que con las resbaladillas escriban así de: te quieres casar conmigo, te amo Jennifer, criemos a Lictán juntos. Todo eso te lo pueden escribir y después de eso saltas del helicóptero, te echas en las resbaladillas, rebotas, nadas, mucha diversión. Récord mundial un poquito forzado si me preguntan a mí, pero muy cool, muy atractivo. Siguiente récord, este se ve aquí a mis espaldas. El sol ahorita está justo atrás de mí, pero les hago tomas desde otros ángulos para que puedan apreciarlo. La piscina infinita más alta del planeta, ubicada en el Hotel Address Beach Resort, en un piso 77 a más de 294 metros de altura. Hello, boss. Hi. Oh, not allowed filming. Ok. Sorry, boss. Thank you. Ya llegó otro brother. A cada rato, ¿no? Les digo rapidito. En un piso 77 a más de 294 metros de altura está la piscina infinita más alta del planeta. Es muy impresionante, es muy bella. Ya el policía me está viendo muy feo, tengo que irme de aquí. Creo que está llamando refuerzos. Vámonos, escapemos. Este está curiosísimo. La pista de esquí techada más grande del planeta. Ski Dubai, así se llama, ubicada en el Mall of the Emirates. Tiene una superficie de 22.500 metros cuadrados. Se mantiene en una temperatura promedio de menos 2 grados centígrados. En pleno desierto, hay que hacer énfasis en eso, que en efecto estamos en el desierto. Y vean a los carnales ahí adentro cómo tienen sus chamarras bien gordas, guantes, porque claro que hace mucho frío. Sí, sin duda bien impresionante. Y ojito que ya están construyendo una más grande. Esta abrió en el año de 2005, ya tiene un buen rato, ya casi sus 20 añitos. Y están construyendo una que va a ser aparentemente más grande, más impresionante. No, hombre, sí que hay lana para invertir y sí que la han de recuperar porque estos sitios son muy, pero muy visitados. La matrícula de automóvil más cara del planeta, por supuesto que también está aquí, valuada en unos 4 millones de dólares. Para entender esto debemos saber que en Dubái tú puedes pagar para tener una placa de auto más bonita, con menos números o combinaciones más favorables. Las placas estándar, las más normales, son de 5 dígitos. Llegas a ver de 4, 3, 2 y las más caras de todas son las que tienen nada más un número, siendo el claro ejemplo la placa número 1, que es la que les digo que se evalúa en millones de dólares. Una cuestión de estatus, de medirse los nepes, de ver a quién le apesta más la axila. Sí, es lo que pasa. Vean, acabamos de pasar un letrero que dice que otro récord mundial, yo no lo sabía. El parque acuático más grande del mundo está aquí, es el del Atlantis. Ahí está, récord Guinness, toda la cosa. Pues miren, no lo sabía, pero ya estuvimos anteriormente en el canal en el parque acuático más grande del planeta. Por supuesto que teníamos que pasar a visitar el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con más de 800 metros de altura. ¡Wow! Impresionante desde el ángulo que lo veas. Se ve desde muchísimas partes de la ciudad, pues imperdible. Y por si esto fuera poco, justo ahora estamos parados en el segundo estacionamiento más grande del mundo, que tiene 11 niveles, más de 14,000 plazas para vehículos, que se estarán preguntando, si este estacionamiento de 11 plazas es el segundo más grande del mundo, ¿dónde está el primero? Pues también aquí en Dubái, en el aeropuerto, con espacio para cerca de 20,000 coches. Y por si esto todavía no logra sorprenderles, justo aquí abajo está también el centro comercial más grande del mundo. El Dubai Mall tiene una superficie de más de 1.1 millones de metros cuadrados, más de 1,200 tiendas. Recientemente añadieron una nueva ala de tiendas, lo que hace que superar este récord sea aún más y más difícil. Y yo ya lo he recorrido en su totalidad. De hecho, en el canal tenemos un vlog de hace ya varios años que pueden ir a checar, en el que se los enseño más específicamente. Pero recuerdo que incluso existen taxis adentro que te pueden transportar de una tienda a la otra, porque claro que sí, así de masivo es. Existe un servicio en el cual puedes dejar tus bolsas de compras y al final del día te las van a dejar a la cajuela
cajuela a tu automóvil, porque qué oso estar cargando tus bolsas por los más de 1 millón de metros cuadrados. Miren, cosas de gente de mucho dinero, detalles con demasiada opulencia. Y sí, ¿qué tal? Aquí parados en este lugar, en este estacionamiento, podemos contemplar 3 récords. Yo pensé que el espectáculo de fuentes más grande estaría tal vez en Las Vegas o en Macao, pero no, resulta que también está aquí. Dubai Fountain, aquí a mis espaldas, con una extensión de más de 270 metros de largo, cuyas fuentes se elevan hasta 150 metros por los aires. Se sincronizan con música, con luces, colorcitos, todo un show justo en la zona del Burj Khalifa, el Dubai Mall, acá donde está la mera turisteada. Todos aquellos que hayan venido alguna vez a Dubai seguramente lo han visto. Es algo muy icónico de hace ya muchos años y sí, no sabía que era el espectáculo de fuentes más grande de todo el mundo. Ya nos cayó la noche, qué bello estuvo ver el atardecer ahí con el Burj Khalifa, las fuentes. Muy lindo y claro que le mandé millones de fotografías a mi madre sin ningún problema, porque claro que sí, en esta travesía tengo internet ilimitado gracias al brutal servicio de Holafly. Pequeña mención patrocinada rapidita para recomendarles Holafly para su próxima travesía. Un servicio excelente que a precios muy competentes te ofrece paquetes ilimitados en prácticamente todo el planeta. Se instala facilito, rapidísimo con un código QR. Se pueden comprar paquetes regionales en caso de que en tu travesía vayas a visitar más de un país. Tenemos código de descuento en el canal, les dejo el link abajo en la descripción. Gracias Holafly por patrocinar nuestro contenido. Continuemos. Continuando con la línea de lo ostentoso, hemos venido a ver el anillo de oro más grande del mundo, porque sí, claro que este récord también existe, claro que tiene un certificado de los récord Guinness y claro que está en Dubai. Esta impresionante obra de arte fue manufacturada por una joyería de Arabia Saudita y está hecha con más de 58 kilos de 21 quilates. Aparte de eso, tiene más de 5 kilos de piedras preciosas incrustadas, dándole un peso total de más de 63 kilogramos y una dimensión que claramente lo hace imposible para ser portado por un humano. Tal vez por Godzilla, ¿no? Godzilla podría ponerse eso en el dedo. King Kong, ¿no? El simio ahí elegante en el día de su boda. Para hacer el anillo se tardaron 45 días consecutivos, 55 joyeros expertos dándole constantemente y a la fecha en que grabo está valuado en más de 3 millones de dólares. Un récord mundial de lo más impresionante y que atrae a miles de turistas a esta joyería. Creo yo que es gran estrategia de mercadotecnia. ¿Qué tal este otro? El marco de fotos más grande del mundo. Este sí me parece bastante absurdo en concepto, pero en ingeniería y arquitectura, está top. El Dubai Frame es literalmente un marco enorme, masivo de 150 metros de altura que fue inaugurado por ahí del 2018. La idea que se tuvo fue la de hacer un marco por el cual se pudiesen tener vistas icónicas de la ciudad, con algunos de los edificios y monumentos más icónicos, dependiendo del ángulo del cual lo observes. Ahorita de noche la verdad es que ya no se ve tan bien, nos ganó el tiempo, pero esta ya la había visitado para el canal de día, les dejo aquí imágenes, e incluso hay una historia muy polémica alrededor de ella, en la que se dice que le robaron la idea a otro arquitecto, un caso ahí muy polémico. De igual manera, si quieren ver este caso completo, link abajo en la descripción para ver el video full que hice hace ya unos añitos. 150 metros de alto, 90 metros de ancho, el marco más grande del mundo. Ese récord existe y es tan absurdo como impactante. Pues bueno, ahí lo tienen, hemos llegado al final de este día, al final de este video. ¿Qué tal les ha parecido la ciudad de los récords mundiales? ¿Alguien tiene un contador de cuántas veces dijimos récord mundial en este video? Coméntenlo aquí abajo. Y gracias a todos ustedes por haberme acompañado en una aventura más. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, salam aleikum.